me avisa. ¿Listo? ¿Sí? ¿Está? ¿Ya corrió? Sí, ok, listo, perfecto. Bueno, un saludo para quienes nos van a observar desde casa. Sí, yo no me olvido, yo sé, muchos me escriben que por diferentes razones no pueden llegar y entonces ven las grabaciones desde casa. Así es que un saludo y un abrazo para todos. Bien, vamos a continuar con el proyecto del Evangelio de Juan, capítulo 11. Estamos con la historia de Lázaro, no Lázaro del rico y Lázaro, sino Lázaro el que resucitó Jesús, el del capítulo 11. Y la semana pasada, no voy a entrar en los detalles, pensaba hacer un repaso muy rápido, pero ya no puedo. La semana pasada, lo último que vimos o que estudiamos, después de ver algunos detalles o algunas de las enseñanzas, ahora recuerden, apenas estamos introduciendo el tema, ¿sí? Apenas estamos presentando todos los elementos, todas estas, hay enseñanzas, hay detalles que yo necesito entender antes de entrar de lleno a toda la historia, ¿sí? Y eso es lo que hemos estado haciendo, por lo menos lo que hicimos la semana anterior. Hablamos de María, les dije que tratamos de hacer un análisis muy rápido, tratamos de muy superficialmente de estudiar quién era María, quién era Marta, quién era Lázaro. Les dije que todos eran diferentes, que todos eran especiales, que todos eran únicos y que todos, especialmente Dios pudo usar a todos ellos de una forma maravillosa y extraordinaria, ¿sí? Entre otros detalles que vimos, pero llegó un momento la enseñanza donde les dije que íbamos a entrar a la parte que a mí por lo menos más me impacta de este pasaje, y es este detalle de cómo Dios maneja los tiempos, ¿sí? Esto es muy importante. Antes tengo el versículo 3 pendiente. Roger, ¿tiene el micrófono? Leamos el versículo 3, leamos desde el 1 y paramos en el 3. Y antes de entrar a esta enseñanza de cómo es que Dios maneja los tiempos, voy a recordarles un par de detalles más, o vamos a ver un par de detalles más, antes de entrar a este tema, que es lo que a mí más me impacta. Leamos, por favor. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María, y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y lo enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está muerto. Exacto, el que amas está enfermo. Aquí hay una ¿qué? ¿Al mío? ¿No? Ok. Aquí hay una relación ahora sí, pongamos solamente el versículo 3, por favor. Repito, dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Les recuerdo un par de detalles. Jesús no está en Jerusalén, ¿sí? Betania, que es la aldea donde viven ellos tres o esta familia, es una aldea que está más o menos a 3 kilómetros de distancia de Jerusalén, pero Jesús no está en Jerusalén. Si ustedes leen el capítulo 10 se van a dar cuenta que Jesús, una vez que termina de hablar con estos judíos y fariseos, se va a un lugar que fue el primer lugar donde Juan el Bautista estuvo bautizando. Esto está más o menos a 42 kilómetros de Betania, ¿sí? Así es que Jesús no estaba cerca de Betania. Betania sí está cerca de Jerusalén, pero no estaba cerca de donde Jesús estaba. Necesito que tengan eso presente, porque hay una relación que yo puedo notar o podemos percibir. Les dije, e insistí mucho en esto la semana anterior, les dije que si hacemos una lectura superficial no nos vamos a dar cuenta de detalles como estos. Por ejemplo,
Dios está inspirando al escritor del Evangelio, que es Juan el apóstol. Dios está inspirando al autor de este Evangelio para concentrarse, hacer una referencia a una familia en la que Dios supone que todos conocen. ¿Sí? Juan, el escritor del Evangelio, está pensando en los destinatarios. ¿Sí? Él está pensando que todos han oído hablar acerca de esta familia, todos conocen el testimonio, todos conocen las maravillas y los milagros que Dios ha hecho a través de la vida de estas personas. ¿Sí? Eso es algo que perdemos de vista. Es más, vamos a ir un poco más allá. Los primeros tres versículos, son una oración que ellas están haciendo. Ahora, Jesús está en vida y está presente todavía en la tierra. Ustedes y yo oramos porque Él está en el cielo, ¿sí? Pero en este momento Él todavía está presente, ¿sí? Así es que esto se convierte en una oración. Ven, son detalles muy importantes que en una lectura superficial no alcanzamos a ver, pero hay uno que es muy importante, es este detalle. ¿Cuál? Dice, he aquí, el que amas está enfermo. ¿Saben qué significa esto? Esto significa que esta familia tiene una relación muy especial con Jesús. Ellos no están siendo mencionados en esta historia solo porque sí. No. Podemos hablar, a ver, si ustedes leen en todos los pasajes que hacen referencia a esta historia, ustedes se van a dar cuenta de que, por ejemplo, hubo momentos donde Marta se enredaba en todos estos aspectos de la vida, que fueron los que estudiamos la vez anterior. ¿Se acuerdan que hablamos de las características de Marta? ¿Sí? Esta persona que era sumamente hacendosa, que era sumamente afanada, que como dice un amigo, le echaba todas las ganas. Sí, hablamos de ella y vimos o estudiamos las desventajas de este tipo de personalidad. ¿Sí? Ok, bueno, pero si ustedes leen las historias se van a dar cuenta de que algunas veces hubo ciertos desacuerdos entre Marta y Jesús, de parte de Marta, por supuesto. ¿Sí? Hubo algunos reproches. Podemos decir algunas cosas, pero lo que es un hecho es que esta familia tenía una profunda certeza, había una profunda convicción en el corazón de ellos acerca de el amor de Jesús por ellos. Estaba más que confirmado. Jesús había confirmado no sé cuántas veces para este momento su amor por ellos, de tal forma que ellos se expresan de esta manera: ¿cómo? Jesús, el que amas, está enfermo. ¿Sí está claro? Así es que esta profunda certeza nos confirma que había una relación extraordinaria entre ellos, esta familia, y Jesús. Pero, insisto, es verdad que Marta a veces pasaba cosas difíciles. Incluso un momento le reprochó, ¿se acuerdan de aquella escena donde ella le reprocha a Jesús y le dice: no tienes cuidado? O sea, María está sentada ahí a los pies haciendo nada y yo aquí afanada haciendo todas las cosas. ¿Se acuerdan? Ok, pero en términos generales la relación era una relación maravillosa con Jesús. Quiero decirles, hago un paréntesis y voy a recordarles esto porque necesito recordárselos más adelante. Jesús acaba, justo en el capítulo anterior, en el capítulo 10, Jesús acaba de escaparse entre los judíos. ¿Se acuerdan que quisieron apedrearlo? Y de una forma sobrenatural, Él pasa en medio de ellos. ¿Sí? Y Dios hace algo, Dios interviene de tal forma que evitó que todos estos judíos fueran detrás de Jesús persiguiéndolo. ¿Se acuerdan de la escena? Lo vimos al final, cuando Él finalmente les dice: sí, el que tiene delante de ustedes es Dios, y ellos juntaron piedras para lapidarlo. Y dice la Biblia que de una forma sobrenatural Él pasa en medio de ellos y no le pudieron hacer absolutamente nada. Esto nos dice o nos confirma una vez más
que ya había una determinación, ya había un plan de quitarle la vida a Jesús. Es más, estamos a unas pocas semanas, sí, unas pocas semanas de que Jesús sea crucificado, ¿sí? Y ya estaba más que determinada su muerte. Ok, vemos entonces cómo se desarrolla, o empezamos a ver cómo se desarrolla esta relación con Jesús, o entre Jesús, María, Marta y Lázaro. Y es una relación sobre una base muy especial. Ellos están plenamente convencidos de que Jesús los ama, de que Dios los ama. Porfa, presten mucha atención a este detalle, ¿sí? Todos estos elementos que estoy tratando de explicar no son por nada. La enseñanza nos va a guiar en una dirección, ¿sí? Finalmente voy a terminar hablando de los problemas hoy, es lo que voy a intentar, ¿sí? Y en medio de los problemas, ustedes y yo siempre cometemos el error de pensar o de olvidarnos del amor de Dios, de la fidelidad de Dios, de la ternura de Dios, de los cuidados de Dios para con nosotros, ¿sí? Es por eso que trato de ajustar estos principios. Trato de volver a afirmar estos principios, de volver a presentarles estos principios, porque no ha cambiado. Dios no ha dejado de ser fiel. Dios no ha dejado de ser amoroso por nosotros. Dios no ha dejado de tener cuidado por nosotros. Pero ustedes y yo fácilmente ponemos una sombra de duda sobre los planes de Dios para con nosotros cada vez que las cosas se ponen cuesta arriba. Así es que trato de ir poniendo al alcance estos detalles que son muy prácticos. Entonces, Dios tiene cuidado de nuestras vidas, y especialmente en este momento. ¿Por qué? Porque esta enfermedad de Lázaro está enfermo de muerte. Así es que este mensaje que las hermanas o esta familia le da a los mensajeros va con un nivel de urgencia bastante alto, ¿sí? Díganle a Jesús que la persona que Él ama está a punto de morir, o sea, corra. Sí, no pierdan de vista, necesito que esté switchando aquello, no pierdan de vista el título. ¿Cuál era el título? ¿Dios llega tarde? ¿Será que Dios llega tarde? ¿Sí? No pierdan de vista eso, porque es el tema que hoy voy a tratar de desarrollar. Ok, vienen los problemas entonces, y sobre todo los fuertes, aquellos donde no podemos hacer absolutamente nada, ¿sí? Donde no hay recursos, donde no hay apoyos. ¿Saben? ¿Sí saben esto? ¿Sí saben cómo poder identificar una prueba? Cuando Dios trae una prueba a nuestra vida, ¿sí saben cómo decir, no, esto es Dios? Sin duda alguna es Dios. ¿Saben por qué? Porque los problemas, cuando una circunstancia así Dios la trae a mi vida, no hay recursos, no hay apoyos, no hay nada que yo tenga en el bolsillo, que yo pueda sacar del bolsillo y lograr cubrir o resolver este problema. No existe, está fuera del alcance de mis fuerzas, ¿sí? Cuando este tipo de situaciones vienen a nuestra vida, la mayor tentación que tenemos todos los creyentes es precisamente la que ya les mencioné: dudar del amor de Dios, ¿sí? Es muy importante que entendamos algo. Primero, los problemas son parte de nuestra vida. Los problemas son parte de nuestra vida. Esto no va a cambiar, ¿sí? Algunas personas piensan que al entregarle su vida a Cristo, esto va a cambiar. No es cierto, ¿sí? Ustedes se van a seguir enfermando y van a seguir teniendo los mismos problemas, incluso hasta peores, ¿sí? No vamos, ¿qué intento decir? No vamos a poder evitar que nos afecten las circunstancias de la vida. El hecho de que ustedes y yo seamos creyentes no va a evitar que yo tenga que enfrentar los problemas de la vida.
los problemas que el resto de los hombres tienen. No va a poder evitar que esto pase. Pero hay una enorme diferencia entre nosotros y los demás o las demás personas. Escuchen, hay una enorme diferencia. Es muy diferente enfrentar los problemas de la vida, Walter y Michelle, es muy diferente enfrentar estas adversidades que parecen no tener solución, sabiendo que Cristo está en el corazón, sabiendo que Dios nos ama, sabiendo que Él está en nuestra vida, sabiendo que Él es nuestro pastor. Es muy diferente enfrentar los problemas de la vida sabiendo que yo sí tengo a quien acudir, sabiendo que es digno de toda confianza, que no falla, sabiendo que Él es suficiente para lo que estoy viviendo y que va a tener cuidado de mí. Cuando yo no tengo esta seguridad, cuando yo no tengo a quien acudir, entonces, ahora sí, los problemas, ¿saben qué es lo que producen los problemas? Los problemas desquician al hombre. Los problemas empiezan a desbordar al hombre, destruyen al hombre, lo sacan de sí. El hombre pierde la razón y se convierten en una verdadera catástrofe estos problemas. ¿Sí está claro? Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, cuando Él está en nuestro corazón, los problemas son solamente una maravillosa oportunidad para ver la realidad de Dios en mi vida. Son una maravillosa realidad, una maravillosa oportunidad para ver el poder de Dios, el amor de Dios y la fidelidad de Dios conmigo. Son una extraordinaria oportunidad. Escuchen, sí, estoy hablando de los problemas, Alex, sí, estoy hablando de los problemas. Son una maravillosa oportunidad para madurar en mi relación con Él, para que mi fe crezca. Voy a explicar esto. ¿Qué significa que mi fe crezca? Significa que mi capacidad para creerle a Dios crece, aumenta. ¿Sí? Significa que Dios puede tener más de mí. Significa que voy a poder ver a Dios en más su poder y su gracia más ampliamente. Voy a ver a Dios engrandeciéndose delante de mis ojos, ganándose mi confianza. Es para lo que sirven los problemas y las adversidades. Cuando yo les decía que Jesús, hace un momento les dije, ahora vuelvo a retomar, cuando yo les decía que Jesús se escapó de aquel grupo de judíos que quería apedrearlo, no quiero decir que Jesús andaba escondido detrás de todos los arbustos allí en aquel lugar. No quiero decir eso. Quiero decir que los que estaban más cerca de él sí sabían dónde estaba ubicado. ¿Sí? No era que él andaba escondido en las montañas. No. Simplemente él trataba, a partir de aquel momento, trató de mantener una distancia de aquellos que él sabía que lo querían matar. Pero él siempre estuvo al alcance de los que estaban cerca de él y se mantuvo en contacto con ellos. Y por eso es que estos mensajeros sabían dónde estaba Jesús, sabían cómo tener contacto con él. Y les dije que estaba a 42 kilómetros de distancia de Betania. Así es que Marta, María y estas hermanas mandan a decirle a Jesús que aquella persona que él ama está enferma. Y esta no es una llamada como estas llamadas de celular que hacemos ustedes y yo, como un mensaje que hoy ponemos donde decimos, hermano o hermana, quiero que sepas que mamá está enferma y es de gravedad, y ahí quedó el mensaje. No era una llamada por teléfono, no era así, ¿sí? Para haber hecho un viaje de 42 kilómetros, no soy muy bueno en esto, pero trato de hacerlo, ¿sí? Trato de poner en perspectiva esto que está ocurriendo. Esta familia acaba de mandarle un mensaje a Jesús. Jesús está a 42 kilómetros de distancia. Lázaro está pendiendo de un hilo. Todo parece ser que el mensaje no va a llegar a tiempo, que Lázaro va a morir antes de que Jesús
pueda hacer algo. No pierdan de vista esto, ¿sí? Las hermanas o la familia de Lázaro está a punto de perder todas las esperanzas, ¿sí? Parece que Dios va a llegar tarde, ¿sí? Esto es lo que parece. Así es que el asunto era muy serio, pero en ningún momento esta familia perdió de vista el hecho maravilloso de la fidelidad de Jesús. Ellos nunca perdieron de vista que Jesús ya había confirmado una y otra vez y muchas veces su amor para con ellos. Claro, en este momento para nosotros es difícil entender esto que estoy diciendo, ¿sí? Sobre todo para aquellos que están escuchando esta historia por primera vez. Pero vamos a ir avanzando el capítulo, vamos a descubrir todo lo que ya Jesús ha hecho con ellos, especialmente con María, la hermana de Lázaro, y ahí sí vamos a poder confirmar esto que yo les estoy diciendo, que Dios, Jesús, ya tenía un maravilloso testimonio de su amor en medio de esta familia, ¿sí? Él ya había hecho maravillas allí. Nunca pierdan de vista esto, por favor. Dios a ustedes y a mí ya nos confirmó su amor. A ver, Alex, ¿cómo si yo ni siquiera lo he visto? Es muy sencillo. El día en que ustedes invitaron a Jesús a vivir al corazón, ese día Jesús empezó a confirmarles su amor. ¿Cómo? Cuando empezó a cambiar sus vidas. Hace unos días una persona me preguntaba, yo le decía, quiero regalarte esto, le compartí un folleto de los que usamos para hablar de Jesús nosotros, y la persona, le dije un par de cosas más, y esta persona me decía, bueno, Alex, yo te agradezco, pero la verdad, yo nunca me he topado a nadie que venga del cielo o que venga del infierno para que me confirme que existe un cielo o existe un infierno, o que existe Dios y existe el diablo. Así es que yo la verdad no creo en nada de estas cosas, creo en la reencarnación, etcétera, etcétera. Y bueno, yo me quedé pensando, y cuando yo vi aquella actitud no entré en discusión, no entré en más detalles, pero al interior yo decía, Dios, tú no trabajas así. Dios no trabaja así. ¿Sí sabían que Dios no trabaja así? ¿Sí sabían que Dios no tiene que complacer el intelecto de un hombre? No tiene que demostrarle a un hombre que Él es Dios para que ahora sí ese hombre diga, wow, ahora sí te creo y te invito a mi corazón. No, Dios no trabaja así, ¿sí? La persona tiene que aceptar los términos de Dios. Cuando una persona se acerca a Dios en sus términos, entonces Dios sí le puede confirmar a esa persona que Él es real, que es verdadero, que es todopoderoso. Entonces yo por dentro, sí se lo dije, al final se lo terminé diciendo, no sé si lo dije con la actitud correcta, pero sí le dije, quiero que sepas que estás viendo un milagro delante de tus ojos. Quizás no vengo del cielo, pero estás viendo un milagro, estás viendo una obra transformada de Dios. Quiero que sepan que Dios no les va a confirmar que Él existe hasta que ustedes y yo lo invitamos al corazón. Una vez que Él está en el corazón, entonces ahora sí empieza a demostrarle a ese hombre o a esa mujer que Él es real. ¿Cómo? Transformando su vida. ¿Sí está claro? Esa es la forma en la que Dios le confirma al hombre que Él es real, que Él existe y que Él es todopoderoso. Entonces, ¿cómo y cuándo fue que Dios nos confirmó su amor? Cuando le invitamos al corazón y Él empezó a cambiar nuestra vida. A partir de ese día en que vimos nuestras vidas cambiando, siendo transformadas, a partir de aquel momento donde yo ya dejé de pensar, dejé de reaccionar como reaccionaba antes, incluso cambió hasta mi forma de hablar. A partir de ese momento, a partir del momento en el que Dios empieza a cambiar la forma de reaccionar
a todas estas circunstancias en la vida que nos vuelven locos y nos trastornan, a partir de ese momento Dios empezó a confirmarnos su amor y su fidelidad, y esto no va a cambiar nunca. ¿Sí está claro? Así que, repito, los eventos, todos estos eventos que tengamos que enfrentar, nunca van a cambiar su actitud, aun y cuando intervenga un hijo. Por cierto, mañana en la reunión de oración, debido a algunas de las circunstancias que muchos de ustedes están pasando muy fuertes, voy a hablarles de la oración. Sí, para los que quieran conectarse y puedan conectarse, voy a tomarme una buena parte de esta hora que siempre usamos para orar, para hablar del tema de la oración y cómo poder presentarnos delante de Dios a través de la oración. Cómo hacer una oración correcta en medio de una circunstancia tan fuerte como algunos de ustedes están viviendo. Sí, pero quiero recordarles hoy algo. Los problemas, incluso sus reacciones en medio de los problemas, no han cambiado ni van a cambiar la actitud de Dios con ustedes, el amor de Dios para con nosotros, sus hijos. No lo han cambiado. No han cambiado su amor en lo más mínimo. Es más, un día vamos a descubrir que los problemas fueron la mayor bendición que tuvimos en la vida. Los problemas, todas aquellas circunstancias que Dios permitió y lo hizo para nuestro bien. Yo no sé, ¿saben? Hoy, algunos años después de haber tomado esta decisión de trabajar en esto o de servir a Dios de tiempo completo, yo no sé qué hubiera pasado si yo tuviera la oportunidad de regresar en el tiempo y vamos a hablar de quitar algunos de aquellos problemas que he vivido. Por ejemplo, aquel año sabático, aquel año desempleado, todo un año sin trabajo, o aquel momento hace algunos años donde quedé prácticamente inválido en una cama por un dolor por meses, sin saber qué era lo que tenía, etc. Si yo tuviera la oportunidad de volver atrás y tratar de cambiar o quitar algunos de estas circunstancias o algunos de estos problemas, la verdad, hoy, viendo todo lo que Dios hizo, viendo todas las manifestaciones de la fidelidad de Dios, todo lo que Dios pudo construir en mí y en mi familia, yo la verdad no cambiaría ninguno. ¿Sí? Porque todos fueron cruciales, todos fueron vitales, fundamentales para que mi relación con Dios creciera, para que yo pudiera conocer más a Dios, para que yo pudiera salir adelante y crecer en mi relación con Él. Claro, tengo que ser honesto. No siempre quedé de la mejor forma en la foto. Es más, algunas veces hasta con torpeza me vi en medio de aquellas circunstancias. Torpe, con mucha dificultad, no siempre con la mejor actitud, tengo que confesarlo. ¿Sí? Pero aún así, y a pesar de mí, Dios me sacó adelante. Y a pesar de mí, mi relación con Él maduró y creció. ¿Sí está claro? Así es que este versículo, por favor, no lo olviden. Este versículo hay que guardarlo muy bien en el corazón. ¿Por qué? Porque los problemas, recuerden, por favor no pierdan de vista esto. Los problemas no quiere decir que sus problemas Dios no los conozca. Están equivocados si están pensando esto. Dios sí conoce todo lo que ustedes y yo estamos viviendo. Finalmente, nuestras oraciones, las oraciones que ustedes y yo hacemos en medio de los problemas, aquí les dije hace un minuto que esta es una oración, solamente que Jesús está vivo y está presente y está en la tierra. ¿Sí? Hoy está ya en el cielo. Y ustedes y yo sí ubicamos lo que es hacer una oración. Generalmente, a ver, ¿qué tipo de oraciones hacemos, muchachos? ¿Qué tipo de oraciones hacemos? ¿Qué tipo de oraciones mandamos al cielo cuando estamos en medio de un problema de esos graves? ¿Saben cuál es? ¿Saben qué es lo que siempre domina en nuestras oraciones? Es esta expresión: ¿por qué yo?
¿Por qué a mí? Siempre me pasa a mí, siempre soy yo, qué suerte. Y todas estas expresiones que lo único que confirman es duda e incredulidad. Nunca pierdan de vista esto que les voy a decir. Si ustedes quieren mandar un correo al cielo, vamos a hablarlo así, que sus oraciones fueran un correo, y ustedes quieren mandar un correo al cielo, tienen que escribir ese correo de cierta forma, tienen que mandarlo bien. ¿A qué me refiero con mandarlo bien? Cuando ustedes envíen este correo, cuando ustedes oren, ustedes tienen que orar, su oración tiene que ser de tal forma que su confianza se afirme en Dios. No tienen por qué saber esto, pero se los voy a contar. Es una de las cosas que Dios pudo construir en medio de este tiempo. Cuando yo me quedé sin trabajo, ya estaba uno de mis hijos, el mayor, ya había nacido. Incluso a la mitad de ese periodo, gracias a todo lo que Dios había podido, a la confirmación del amor de Dios durante este tiempo, a la mitad de este periodo decidimos pedir al segundo hijo, a nuestro segundo hijo, e incluso quedó embarazada a la mitad de este periodo. Sí, pero no es ese el detalle que quería compartirles. Durante todo este tiempo, gracias a Dios, porque eso fue lo que me enseñaron, nunca, escuchen, nunca hubo una queja en nuestra oración. Orábamos juntos y cada mañana llorábamos, habían algunas circunstancias apremiantes, pero nunca hubo una queja, nunca hubo amargura, nunca hubo un resentimiento con Dios. Yo recuerdo que siempre hubo gratitud, aunque no entendiéramos lo que estaba pasando. Nunca hubo queja. Siempre dijimos: Dios, gracias. Gracias por lo que estamos viviendo. Y además, el tiempo avanzaba e íbamos viendo la fidelidad de Dios durante todo este año, hasta el final. ¿Sí? Así es que cuando ustedes quieran mandar una oración al cielo, un correo al cielo, háganlo afirmando su confianza en Dios. Dios, tú eres confiable, tú eres suficiente en esta circunstancia, tú nunca fallas, tú sí sabes lo que estás haciendo. ¿Sí? Ustedes y yo no sabemos lo que pasa en medio de un problema, pero escuchen esto, yo no necesito saber qué es lo que pasa. Yo no necesito saber cómo va a terminar. Yo solamente necesito saber que Dios está en control. Y así es. ¿Sí? Así es que nunca pierdan de vista eso. No aprovechen aquella circunstancia para mandar un reproche al cielo, o una duda al cielo, o plantear una duda delante de Dios, porque la duda al único que va a afectar es a ustedes. Somos nosotros. A Dios no le afecta, a Dios le duele. Sí, claro, a Dios le duele ver a una de sus ovejas que está siendo cuidada por Él, no disfrutando su relación con Él, no disfrutando que Él es todopoderoso para guardarnos y cuidarnos y sacarnos adelante. A Dios no lo va a cambiar esto. A Dios definitivamente le duele vernos dudando, llenos de incredulidad y de incertidumbre. Pero es a nosotros a quien realmente nos afecta la duda. ¿Sí? Así es que, por favor, es fundamental, no manejen, no cometan el error de pensar que estas cosas son una forma en la que Dios nos está estrangulando o presionando, o como que Dios se olvidó de nosotros. ¿Sí? Se durmió. Como dice un salmo, Él no se adormece. ¿Oyeron? Así es que ninguna de estas cosas tiene nada que ver con Dios, y cuando lleguemos a la eternidad vamos a entender muchas de estas cosas que vivimos. Ok, lo que llama la atención, no voy a poder llegar, qué lástima, ok. No voy a poder llegar, pero voy a intentar llegar hasta donde el tema me lo permite. Volvemos, lo que llama la atención entonces es la manera en cómo Jesús recibe esta noticia.
¿Sí? Presten mucha atención. Le llevaron la noticia a él y el mensajero regresó a casa de esta familia, y cuando lo vieron regresar sin Jesús. ¿Ustedes se imaginan la sorpresa? Vuelven a ver a los mensajeros, las hermanas, y Jesús, ¿qué se hizo Jesús? Pues no sabemos. Le dimos el mensaje, Jesús dio acuse de recibo, pero no se vino con nosotros, se quedó allá. ¿Sí? Y entonces empezaron las dudas. Vamos a entrar a una enseñanza. ¿Saben cómo tituló a alguien este tema al que vamos a entrar? Este tema alguien lo tituló como las demoras de Dios o los atrasos de Dios. No sé cómo lo quieran, cómo les suene mejor. La pregunta es, ¿Dios llega tarde? ¿Será que Dios llega tarde? De verdad, Alex, yo creo que Dios llegó tarde o ha llegado tarde algunas veces en mi vida. Les voy a decir la respuesta. Es un rotundo no. Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega antes. Dios nunca llega después. Pero de acuerdo a nuestra perspectiva, posiblemente Dios debió haber llegado antes en algunas circunstancias que vivimos. Muchos pensaban que Jesús tenía que haber llegado antes, en esta escena que estamos estudiando, antes de que Lázaro muriera. Y vamos a ver que esto también pasó en diferentes relatos de la Biblia. Por ejemplo, y era la historia que quería ver si terminaba, pero ya no, porque ya son las 7. Si empiezo esta historia, me dan las 7:30. Ok, lo vamos a dejar para la otra semana. No sé si han leído, si quieren y pueden y tienen la oportunidad de leerla, les voy a pedir que lo hagan. Lean la historia de José. José es uno de los 12 hijos de Jacob. Lean la historia. Este joven, era un joven absolutamente maravilloso, había sido consentido por su padre, había sido enseñado en números y en administrar las cosas, ¿sí? Así es que vamos a ver la historia de este muchacho y vamos a ver, se van a dar cuenta de que si hubo alguien que sufrió la adversidad o cosas que parecían no tener ningún sentido, fue José, ¿sí? Pero él nunca perdió de vista la fidelidad de Dios. Y siempre que parecieron las cosas empeorar, porque hacía grandes rasgos, recuerden que él fue vendido a Egipto como esclavo. Una vez en Egipto y como esclavo, la esposa de uno de estos, de Potifar, lo mete en un embrollo y, escuchen, es condenado a cadena perpetua. Ya era esclavo y por el embrollo en que lo metió la esposa de Potifar, lo condenan a cadena perpetua en la cárcel de los presos de Faraón. ¿Sí? Pero como él siempre se mantuvo viviendo para Cristo, como él siempre se mantuvo con la mirada puesta en él, entonces Dios nunca tuvo problemas para sacarlo adelante y prosperar todo lo que hizo. ¿Sí? Así es que vamos a ver la historia de este muchacho. Van a ver que es una historia maravillosa y vamos a tratar de responder con este ejemplo a la pregunta de si efectivamente Dios llega tarde o no. ¿Sí? Y se van a dar cuenta, vamos a confirmar, les voy a contar 2 historias, 3 con esta que vamos a empezar a ver, acerca de si Dios llega tarde o no. ¿Sí? Pero esto va a quedar para la próxima semana si Dios lo permite. Por hoy vamos a terminar aquí y vamos a dar gracias para terminar la reunión. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, gracias. Algunas veces planeamos y programamos las cosas para que se den de una forma, pero tú terminas disponiéndolas de otra forma.
Te damos las gracias por la forma en la que hoy transcurrieron todas las cosas. Gracias porque a pesar de que vimos solamente una muy pequeña parte de lo que teníamos planeado estudiar, de toda esta maravillosa enseñanza, estoy seguro que tú hablaste a nuestro corazón. Hay detalles que olvidamos con mucha frecuencia, sobre todo aquellos principios que debemos mantener siempre presentes en medio de la adversidad o en medio de estas circunstancias que a veces parecen salirse de control, a veces parecieran no tener una explicación y especialmente llega un momento en medio de ellas donde empezamos a culparte, empezamos a hacer reproches y sobre todo a enviar reproches al cielo pensando que tú nos estás angustiando, que voluntariamente nos estás haciendo la vida difícil, cuando en realidad lo único que quieres es hacernos mejores. Cuando en realidad lo único que quieres es que te conozcamos más y mejor. Cuando en realidad lo único que quieres es mostrarnos cuánto nos amas. Así es que gracias por el inicio de esta maravillosa enseñanza que hoy empezamos. Te ruego que prepares nuestro corazón para la próxima semana, nos des la oportunidad de poder regresar, retomar esta enseñanza y darte la oportunidad de construir todas estas verdades, establecer y afirmar en el interior de nuestro corazón todas estas verdades. Por favor, gracias por el cuidado que tuviste hoy del tiempo, del clima. Ahora guárdanos el resto de esta noche, guarda este tiempo que vamos a compartir o procuramos compartir siempre juntos, y al final te ruego que lleves a cada familia de regreso a casa con bien, por favor. Te hemos pedido todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Bien.